Si podéis, por favor, abrir vuestras Biblias. A ver, ¿quién trae una Biblia? Pues vayan mirando el que está al lado y si se duermen, la utilizan. Vale, pues vamos a leer Génesis 17, del 10 al 14. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón que de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Sí. Señor, en este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor mi Dios, siendo consciente que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, Señor mi Dios. Aquí todos estamos aquí, Padre, porque se trata de ti, Señor mi Dios. Que tú nos hables a través de tu palabra a nuestros corazones, Señor, que ponemos nuestros corazones, Padre, y abrimos nuestros oídos, Señor, y en este momento pedimos que te lleves toda la distracción, Señor mi Dios, toda carga, todo ataque espiritual, Señor, que sea bloqueado ahora, Señor mi Dios, y que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, pues el tema es un corazón circuncidado. Y yo tengo una historia muy especial con relación a la circuncisión, porque cuando yo recién me convertí, yo comencé leyendo la Biblia, pues yo solo en casa, y yo era un poquito radical. Cuando me encontraba con un mandato del Señor, yo de una quería aplicarlo. Entonces lo primero que el Señor me habló fue: despréndete de tus bienes materiales. Y en ese momento yo cojo mi mochila y me voy para casa de un amigo. Luego entiendo que el Señor decía: despréndete del corazón de tus bienes materiales. Y fue un proceso en el cual tuve que ir aprendiendo cómo el Señor me hablaba. Luego, cuando llego al texto que habla de los panes sin levadura, pues yo ya en la pandemia me hacía mi pan sin levadura y se ponía en la mesita el pancito ahí horneado como para el Señor. Y cuando yo, era mi relación con Dios, ¿no? Pero cuando yo llego a la circuncisión, pues yo también eso lo tomo para mí. Bueno, ¿será que tengo que circuncidarme? Y la persona que me discipuló a mí pues fue Daniel, y él es doctor. Entonces cuando yo comienzo a ser discipulado por Daniel, yo digo: Daniel, ¿cómo puedo yo hacer para circuncidarme? Yo estaba determinado en mi corazón que tenía que hacerlo. Y él ahí fue que me fue guiando, me dijo: no, primero comienza por los evangelios, cuando te leas Romanos ya entenderás un poquito mejor eso. Entonces la verdad que es un tema que lo comparto mucho desde mi experiencia personal. A través de este mensaje me gustaría responder principalmente a 3 preguntas. ¿Tenemos los cristianos que circuncidarnos? ¿Tiene alguna importancia la circuncisión para la iglesia? ¿Es necesario circuncidarse para ser salvo? La circuncisión era una señal del pacto. Cada recién nacido hebreo debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. La circuncisión era una señal de purificación para estar en una relación correcta con Dios. Era el pacto con Dios marcado en la carne. Era un rito que utilizaban los hebreos para darle iniciación al nuevo nacido en la fe. Es decir, a partir de ese momento ya era parte del pueblo de Dios. Como leímos antes, Dios dijo que el que no llevara la marca de la circuncisión no era parte de su pueblo, sino que estaba bajo la maldición de Dios. También os voy a leer en Hechos 15:1, en el Nuevo Testamento. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En este pasaje, en Hechos 15:1, vemos a unos judaizantes que en el versículo 5 se nos dice que eran de la secta de los fariseos. Estos enseñaban a los hermanos de la iglesia de Antioquía que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Entonces yo os hago una pregunta a
vosotros, iglesia Viva Monterrey. ¿Es necesario circuncidarse para ser salvo? Otra pregunta, si Abraham fue justificado por la fe, ¿por qué debía circuncidarse? Entonces, vamos a leer Colosenses 2, del 9 al 14. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Los que trajeron su Biblia, ¿la están utilizando o la tienen cogiendo polvo? Vale, comienzo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces aquí yo vi un concepto que para mí fue nuevo, que dice la circuncisión de Cristo, en el versículo 11, y ese es el segundo punto. El primer punto es la circuncisión, y el segundo, la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Pues no se refiere al momento en el que Jesús ¿qué es la circuncisión de Cristo? No se refiere al momento en el que al octavo día de su nacimiento Jesucristo es circuncidado, no se refiere a eso. Vemos que en el Nuevo Testamento aparece Jesús circuncidado, también aparece Juan el Bautista, pero no se refiere a ese tipo de circuncisión cuando dice la circuncisión de Cristo, sino que por ejemplo, voy a leer una cita que encontré de Justino Martín. Dice, el mandato de la circuncisión, otra vez que mandaba circuncidar a los niños al octavo día, era un tipo de la verdadera circuncisión, por la que nosotros somos circuncidados del engaño y la iniquidad a través de quien resucitó de entre los muertos el primer día de la semana después del sábado, al octavo día, ¿no? Es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo resucitó al octavo día, y la antigua circuncisión representa un tipo de la verdadera circuncisión que es en el Espíritu, por medio de su resurrección. Si podemos leer, por favor, Jeremías 4, del 1 al 4. Aquí dice Jeremías, de parte del Señor, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de ti tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harán campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haga quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, cuando yo encuentro este versículo, yo veo que los judíos no le era suficiente únicamente con circuncidarse el prepucio de su miembro masculino, miembro sexual masculino. Los judíos deben hacer algo más que tan solo circuncidar sus prepucios en la carne. Un corazón circuncidado es necesario para evitar la ira de Dios, según el versículo que acabamos de leer. Pero si ellos debían circuncidar no únicamente sus prepucios, sino también sus corazones, ¿será que nosotros también tenemos que circuncidar nuestros corazones? En 1 Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Por medio de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, ahora nosotros podemos vivir muertos al pecado. Es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, el tercer punto es crucificar la carne. En Gálatas 5, del 16 al 25, es el texto del cual voy a desarrollar este punto. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. De estos textos quisiera resaltar dos cosas principales. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es muy importante esta palabra, y manifiestas son las obras de la carne, porque si nosotros andamos en una de estas manifestaciones de las obras de la carne, quiere decir que no estamos andando conforme al Espíritu. Y quiero resaltar también el versículo 21 al final, que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, hermano, que si tú estás practicando alguna de estas cosas, es una advertencia para ti de parte del Señor. Los que practican el pecado, en el versículo 21, se refiere a personas que tienen un estilo de vida pecaminoso. No se refiere a que una vez yo pequé siendo cristiano y me equivoqué un momento, me arrepentí y vuelvo al Señor. Eso no es como que tú estás practicando el pecado. ¿Quiénes practican deporte aquí aún? Bueno, pues para practicar un deporte hay que ir con regularidad. No es algo que yo un día voy y juego básquet y ya yo practico deporte. No, es si tú un día juegas, pero practicar deporte se refiere a un estilo de vida ligado a ese hecho, ¿no? Entonces, los que practican el pecado son personas que tienen un estilo de vida pecaminoso. Y hay otro versículo que dice, los que son de Cristo, versículo 24. Aquí claramente establece una diferencia entre quiénes son los que son de Cristo. ¿Cuáles son los que son de Cristo? Los que no practican el pecado. Y dice, los que han crucificado la carne. Entonces, no es un término que yo me lo invento, mira, hay que crucificar la carne. No, aquí lo dice la palabra, que hay que crucificar la carne. Entonces, ¿qué tal si lo declaramos? ¿Quiénes son de Cristo aquí? Amén. Pues vamos a declararlo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Pero con más ánimo, los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Así debe ser. Entonces, pregúntale a tu hermano, ¿has crucificado tu carne? Porque claramente dice que para los judíos la circuncisión era una señal del pacto, del antiguo pacto. Pero nosotros ahora tenemos un pacto y la señal de nuestro pacto es que nosotros hemos crucificado la carne. Así como Abraham fue justificado por la fe, pero Dios le exigió que él fuera circuncidado en la carne, así mismo nosotros somos justificados por la fe igual que Abraham, pero tenemos que tener un corazón circuncidado. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Si no has crucificado tu carne, no eres de Cristo, según la Biblia. Yo me iba a traer un cuchillo para simbolizarlo un poquito más, pero el Señor me dijo, no, esa no es la manera de orar. Pero el Señor me dijo, es por la palabra. Entonces, quiero pedir disculpas que voy a usar bastante texto, pero es que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que voy a proseguir un poquito más utilizando la palabra de Dios para que pueda penetrar y discernir lo que hay en nuestros corazones. Dice Colosenses 3, del 1 al 17. ¿Lo tenéis? Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones de soledad, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, bueno, nosotros, me incluyo yo ahí también, en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros. Bueno, y aquí tenemos un montón de exhortaciones de Pablo que os recomiendo que leáis. Voy a avanzar un poquito más para no detenerme demasiado en ese punto. Dice también Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por lo mismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escucha, hermano, lo que dice aquí. Tienes que hacer una comparación entre la vida que estás viviendo hoy y si ha habido un cambio. Si no hay una vida nueva, hermano, puede ser que tú realmente no hayas sido resucitado, que tú no te hayas encontrado con la resurrección de Cristo. Tienes que crucificar la carne. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y escucha lo que dice aquí, para que nosotros podamos aplicar el texto a nuestra vida. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Entonces, más adelante dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto quiere decir que estamos bajo la gracia, pero no tenemos que darle libertad al pecado para que se enseñoree de nosotros. También dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no en el pecado. Lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en fe, no alimentando los deseos de mi carne. Y antes hablamos un punto que decía que si tú no estás circuncidado del corazón, la ira de Dios, tú estás bajo la ira de Dios. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quienes están en Cristo. ¿Quiénes son estos los que están en Cristo? Los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Por favor, hermano, si estás andando conforme a los deseos de tu carne, no te identifiques con Cristo. Por favor, hermano, porque es un privilegio ser cristiano, es un privilegio la obra que Cristo hace por nosotros, para nosotros luego despreciar la obra que hace en la cruz y seguir entregándonos a nuestras pasiones y deseos de malignos de nuestro corazón. Mira que dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Y luego dice un versículo, sin santidad nadie verá a Dios, ni Hebreos. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si no te santificas, nunca verás a Dios. Mira que dice el versículo, sin santidad nadie verá a Dios. No quieras tú abrazar la idea de, bueno, que estamos en el pacto de la gracia. Bueno, aunque yo llevo una vida pecaminosa hoy, el Señor me va a perdonar porque sí, por la gracia. No. La palabra de Dios dice, estoy hablando del Nuevo Testamento, sin santidad nadie verá a Dios. Porque nosotros no tenemos que estar comparándonos con el que está pecando, con el que aún viniendo a la iglesia está haciendo lo malo.
sino que nosotros tenemos un ejemplo claro que es Jesucristo. Y antes de la cruz, antes de Jesucristo, nadie andó en perfección de vida. Nadie podía tener un estilo de vida como el que tuvo Jesucristo. Pero ahora, como Él murió en la cruz y Él venció al pecado, humilló a la potestad de los principados, ahora es otro tiempo. Ya nosotros podemos enseñorearnos del pecado. No tenemos que vivir dominados por el pecado. Esa es la obra de la cruz. ¿Alguna vez habéis escuchado cuando alguien está en una relación tóxica que le dicen, hey, tienes que cortar con esa relación? ¿Alguna vez lo han escuchado o no? Pues de esa misma manera tenemos que cortar con el pecado, porque es muy tóxico. Tienes que cortar con el pecado, así como Daniel lo hacía. Daniel 1:8, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es algo que tú tienes que proponer en tu corazón. No me quiero contaminar. No me quiero contaminar. Cuando yo le decía a Daniel que yo me quería circuncidar, yo no era consciente realmente del dolor que iba a pasar en la cirugía ni nada de eso. La verdad es que el amor por Dios era mayor que el dolor que yo podía soportar por medio de la circuncisión. Me iban a cortar un trozo de carne, pero eso no era lo que me movía a mí, sino que yo estaba dispuesto por causa de Dios, ¿no? Entonces, tienes que estar dispuesto a dependerte de la carne por agradar a Dios. Es un deseo de agradar a Dios que eclipsa todo otro deseo. A veces decimos, no, pues, bueno, porque todos pecan, ¿no? ¿Quién no peca? Pero Dios no peca, Jesús no pecó. ¿Y a quién te imitas? Al que está pecando, a Jesús. Porque la obra de la iglesia es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Que a lo mejor tú no me vas a ver como Cristo, porque Cristo era Dios, pero vas a ver una obra progresiva en la cual yo cada día me parezco más a Cristo. Y no vivo enseñoreado, yo me enseñoreo del pecado, el pecado no se enseñorea de mí. Porque hemos recibido un espíritu de amor, de temor y de dominio propio. Tienes que crecer en dominio propio. Entonces sigue a Jesús, aprende de él y no de lo que pecan. Mira que dijo Charles Spurgeon la mañana del 13 de diciembre de 1868. Recuerden que la santificación es como una flor, no la raíz. La santificación no salva, pero la salvación santifica. Entonces también tienen que crecer en temor de Dios. José, cuando la esposa de Potifar estaba intentando seducirlo, él dijo, ¿cómo pues pecaré yo delante de Dios? Aún no existía la ley en ese tiempo, pero él tenía temor de Dios. Entonces, perdónenme que utilice términos tan específicos, pero si te estás masturbando, si estás viviendo una vida de pecaminosidad, apartado de Dios, es porque no tienes temor de Dios. No tienes temor del juicio que viene sobre cada persona de la tierra. Dice la palabra en Hebreos, está establecido que todo hombre viva y luego se presente en el juicio. Tienes que crecer en temor de Dios. En Génesis 6:15, Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Jesús anduvo en perfección de vida antes de la cruz, porque Él era Dios. Ningún hombre podía vivir una vida de santidad a ese nivel. Pero lo que sucedió en esa cruz fue que Él derrotó a los poderes de las tinieblas. Esto era lo que os leía antes. Entonces no debemos rebajar el Evangelio a nuestra realidad, sino que tenemos que elevar nuestra realidad al Evangelio. En ese Evangelio tenéis que ser santos como Él es santo. En Juan 3:3 se acerca a Nicodemo diciendo, bueno, señores, que sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Y qué le dice el Señor? Nicodemo, es necesario que te hagas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Es necesario que tu corazón sea circuncidado. Es necesario que tú vengas a hacer una nueva creación. En Juan 1:13 dice que estos nacen de nuevo, no por una iniciativa humana. Tú no puedes decidir ahora, hoy voy a nacer de nuevo. Tú no lo puedes decidir. Pero tú sí que puedes disponer tu corazón para que el Señor lo haga. Mira qué significa la palabra degenerado. Una palabra muy fea. Dice, con graves anomalías mentales y morales. Yo, por ejemplo, me considero que en el pasado fui un degenerado. Si yo ahora me pusiera a hablar de las cosas que yo hice específicas en el mundo, se me caería la cara de vergüenza. La palabra degenerado implica
caído del género. Toda persona fue de alguna forma caída del género desde el huerto de Adán. El modelo original es Adán y Eva sin pecado. Entonces, cuando la humanidad cae, es una humanidad, digamos, degenerada. No es una muy fea, es lo que significa. Entonces, yo era un degenerado hasta que vine a Cristo. Yo amaba impureza, pasiones desordenadas, y tenemos que realmente evaluar nuestro corazón, cómo está, ¿no? Y en Colosenses 3:5, por favor, sigue diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. No conforme a la imagen del que está pecando, conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Nosotros tenemos una imagen a quien seguir. Sigue diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, en el versículo 12, y de entrañable misericordia. Bueno, aquí tenemos un montón de exhortaciones de Pablo que os recomiendo que sigáis leyendo. Me gustaría, por ejemplo, leer Génesis 6, del 5 al 6. O sea, perdí que eran muchos textos, pero es la palabra de Dios y realmente creo que es necesaria. Dice: y vio Jehová, Génesis 6, del 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. En otro versículo, me parece que es en el 8:21, dice que el pensamiento del hombre se inclina a la maldad desde su juventud. Toda persona que no ha conocido al Señor, sus pensamientos, sus acciones se van a inclinar a la maldad hasta que su corazón sea circuncidado. Y mira, que quiero resaltarte algo que dice en el versículo 6: y le dolió en el corazón. No es que el Señor, cuando nosotros pecamos, está ahí con el látigo mirando: no, mira lo que está haciendo, es muy desgraciado. No, es que realmente el Señor está dolido en su corazón. El Señor está dolido en su corazón porque nosotros somos su creación, y dice la palabra: yo no deseo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice también en Hebreos 14:15: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque él no fue tentado en todo, mas él nunca pecó. Así que nos acercamos confiadamente. Entonces, es entender cuál es el corazón de Dios cuando nosotros estamos pecando. Cuando una persona asesina a otra, el Señor se llena de ira, pero también de dolor. Cuando tú te estás masturbando en tu habitación a solas, el único que te ve es el Señor, y está con su corazón dolido. Pero estás bajo el aire de Dios durmiendo. Pero tengo una buena noticia para ti. Dios quiere darte un nuevo corazón. Dice en Jeremías 24:7: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ezequiel 11, del verso 20: y les daré un corazón y mi espíritu pondré en ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, yo les sea a ellos por Dios. Ezequiel 36, del 25 al 27 dice: pasaré sobre ellos agua limpia, y serán limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo. Entonces, aquí vemos que el Señor desde antes había prometido un nuevo corazón. Cuando Nicodemo se le acerca a Jesús y el Señor le dice: tiene que nacer de nuevo, él no lo entendía. Jesús le dijo: ¿cómo tú, siendo un maestro de la ley, no entiendes esto? Porque ya estaba en el Antiguo Testamento que teníamos que tener un cambio en nuestro corazón. A eso se refiere la circuncisión del corazón. Entonces, cuando yo voy a donde Daniel, que le digo que me quiero circuncidar, había una disposición. Ya yo estaba dispuesto a que me llevaran a un quirófano, y realmente bueno, yo esperaba que me pusieran sedante, por lo menos, a sangre fría, ¿no? Entonces, es dispuesto que la circuncisión del corazón no es algo que la iniciamos nosotros. Dice eso en Juan 1:13. Es una iniciativa de Dios, no viene por voluntad de varón.
pero sí tenemos que estar dispuestos. Tú tienes que dejar que Dios obra en tu corazón. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios en tu corazón. Si me puedes acompañar, entonces voy a ir concluyendo. Si por favor ponerse en pie, por favor, para ir concluyendo. Que veo algunos que se me están como durmiendo por ahí acá. Ser cristiano es tener un corazón circuncidado. ¿Os acordáis que hice 3 preguntas al principio? Pues con la conclusión les respondo. Ser cristiano es tener un corazón circuncidado. Había preguntado, ¿es importante para la iglesia que tengamos un corazón circuncidado? Y es importante que el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí dentro esté mudado. No únicamente que levantemos nuestra mano, sino que es importante que haya una mudanza en nuestro corazón. Y el cambio que Dios hace en el corazón puede ser instantáneo. Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron ante él. Entonces, Dios tiene capacidad para mudar tu corazón en un instante. Porque Él es Dios y Él es que lo hace. Es una iniciativa que proviene de Él. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Él dice, si me buscáis, me hallaréis. Pero si me buscáis de todo vuestro corazón. A mí me pasó algo parecido. Yo un 12 de enero, ahora este enero hará 4 años, yo estaba en una discoteca que se llama Le Queen en la Rambla de Barcelona. Y el Señor ya había comenzado a tratar mi corazón. Yo había hecho una oración en mi casa del Señor, quiero un cambio de vida. Y algo él comenzó a gestar aquí. Yo ya como que no tenía el rencor que tenía hacia mi padre, lo llamaba, pero no le atribuía todo ese cambio que estaba pasando en mi interior a Dios. Y ese día yo salí como cualquier otro día, sin pensar que Dios estaba obrando en mi vida. Y yo me acuerdo que entré y bailé una salsa, que me gustaba mucho la salsa, y al acabar de bailar esa salsa, en un instante, pues me pasó lo mismo que a Saúl. Pues Dios mudó mi corazón. Y a partir de ese día soy nueva criatura y ando en una novedad de vida. A mí me fue imposible volver a entrar a una discoteca después de ese momento. No es algo ficticio, no es algo místico. Es la obra de Dios en el corazón de cada persona que aún no ha sido regenerada. Te pregunto, ¿te gustaría que Dios mudara tu corazón? Esto es algo que tú tienes que evaluarlo. Yo no puedo escudriñar tu corazón. Dios es el que escudriña el corazón. Pero las obras de la carne son manifiestas. Quiero hablarte del poder de la cruz. Ya no es necesario que el pecado se enseñore de ti. Eso de que bueno, que siempre peco, que no puedo, no, es una mentira del diablo. Tú te puedes enseñorear del pecado, pero tienes que hacerlo con la ayuda de Dios. Tienes que buscarle a Dios. Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Dicen que la sangre de Cristo habla más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Cristo habla más fuerte que tu pecado. Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Es necesario que comencemos a convertirnos en hijos que complacen al Padre. Porque Jesús le dijo, Dios le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado en quien yo hallo complacencia. El Señor está deseando poder hablarnos a nosotros de esa misma manera. Bueno, yo soy hijo de Dios, pero está complaciendo al Padre. Realmente está viviendo una vida que dice, wow, estoy agradando a Dios en todo. Como dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho como para el Señor. Tú puedes comenzar a vivir una vida que al Padre le cause deleite, que Él pueda hablar de ti como habló de Job. No hay otro como ese. Que Él puede decir, hey Javi, mira a mi siervo Javi. Que Él puede decir, mira a mi siervo Vicente, mi siervo César. ¿Cómo estará Dios hablando de ti? El que todo lo ve. No hay nada oculto para Él. ¿Cómo estará hablando Él? Dice la palabra, Romanos 14:12, que todos tenemos que dar cuentas delante de Él. No es lo que diga yo, no es lo que diga el hermano. Es Dios que te va a juzgar. Nada oculto es para el Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a encontrarte con el Señor? ¿Estás dispuesto a que Él haga un cambio en tu corazón? A lo mejor llevas tiempo luchando con un pecado. Y caigo. Yo quiero decirte que tu corazón nació circuncidado. Y tú puedes
es hoy conectarte con Dios y decirle: Señor, me circuncidas el corazón, me cambias, me permites llegar a formar parte de tu pueblo. Quiero comenzar a tener un pacto contigo, Señor. Eso pasará si tú le buscas de todo tu corazón. Dios nunca ha perdido un paciente en el quirófano. Él mismo dijo: los médicos, los sanos, no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Yo quiero decirte que Él quiere sanarte, Él quiere cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Esa es su obra. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Lo dejarás entrar hoy? Él dice: yo estoy a la puerta. ¿Me abrirás tu corazón? ¿Me abrirás tu corazón? Conéctate con Dios, con aquel que te puede librar de un destino horroroso que es el infierno. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hoy es el momento para que tú dejes todos tus pecados atrás, que tú digas: ya, a partir de hoy ya no se va a enseñorear el pecado de mí. No, me cubro con la sangre de Cristo. Es tiempo de comenzar a aplicar la sangre en tu vida. Conéctate con Dios. El poder de la cruz. Imagínate una cruz ahora mismo, imagínate la cruz, cierra tus ojos, imagínate una cruz, la cruz en la cual Jesucristo fue crucificado. Piensa en ese pecado que llevas tiempo luchando, ese pecado que te hace sentir indigno, avergonzado delante de Dios. Y ahora dile al Señor: Señor, hoy yo lo clavo en la cruz, Señor, ya no se enseñorea más de mí. Y si es la voluntad de Dios, hoy tu corazón será mudado. Oh, Señor mi Dios, en este momento, Padre Santo, te pedimos que mire nuestros corazones, Señor mi Dios. Hoy te buscamos de todo corazón, Padre. Te necesitamos, Señor mi Dios. Eres tú quien nos santifica, eres tú quien nos purifica, Señor. Sana mi corazón, Señor. Díselo tú ahí: sana mi corazón, Señor. Y si hoy tú sientes que no puedes y que necesitas una ayuda desde el Señor, desde lo alto, yo te invito a que tú pases aquí delante y que tú hagas un acto de humillación, que tú digas: Señor, ya no más. Yo dejo mi pecado detrás. Yo te invito a que tú salgas de tu asiento y vengas aquí delante y que tú digas: mi pecado